Sintonía, lo que significa que entramos en el espacio de psicología de la mano del profesional Héctor Martínez, aquí en Gertrude Baeza y yo, Claudia Castellanos, recibimos ya en nuestros estudios, en los estudios de Torrevieja Radio. Héctor, bienvenido, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Nos hemos preocupado por verte poco abrigado, pensábamos que hacía un poco más de fresco en la calle, pero no. Sí, de momento estamos en otoño, prácticamente verano, y no, hoy no hace mucho frío. Veroño le llamamos aquí. Mañana 26 grados llegamos, ¿eh? Mañana podemos sacar otra vez el bikini y demás sin problema. Todo. Yo quiero cogerme vacaciones, vuelvo a decirlo la semana que viene, para arreglar el armario y sacar la ropa. No sé si haré. Voy a hablar primero con Rubén Torregrosa. Tu pregunta, no por si sea acaso. que no pueda. Eso es importante preguntarle a Rubén también. Bueno, hoy hemos hablado de temas muy importantes en Torrevieja Radio. Creo que todas las entrevistas han sido de vital importancia. Y vamos a cerrar el programa de hoy con una igual. Ayer, 15 de noviembre, celebrábamos el Día Mundial Sin Alcohol. Es una efeméride que se celebra para promover y concienciar del daño que tiene este tipo de sustancia en el organismo y también de lo extendido que está su consumo sin tener en cuenta que puede suponer graves problemas para la salud. Por eso queríamos tratar este tema con Héctor, para que nos hablara sobre todo en los jóvenes el impacto que puede tener el alcohol en el desarrollo. Sí, a ver, aquí el problema es que cualquier tipo de tóxico que se meta en el cerebro al final va a interferir en el desarrollo, en el normal desarrollo del cerebro. Es mucho más probable que los jóvenes también se enganchen al alcohol o que consuman, sobre todo que consuman de manera abusiva. Es fácil también que pierdan el control, ¿no? Lo estamos viendo muchas veces, casos de comas etílicos o algunos jóvenes, es verdad que no se da mucho, pero incluso que han fallecido. Yo creo que en esa edad también le pierden el miedo, no le tienen ningún tipo de respeto a la sustancia. Lo prueban, ¿no? Por presión social muchas veces, porque es lo normal. Si no lo pruebas es que eres raro y tienes un problema, y entonces ya pues se empieza a consumir a edades muy tempranas. Que es preocupante esto, ¿no? Porque hay veces que también lo hemos hablado con el tema del tabaco, que cuando los más jóvenes se niegan o incluso cuando no bebes tienes que dar más explicaciones que cuando sí que lo haces, e incluso más que si lo haces con asiduidad. Sí, claro, tenemos que justificarnos porque eso es algo, parece que no está bien visto en la sociedad, que es algo muy raro. La persona que no bebe es que, ¿qué te pasa, no? Si no bebes, es que tienes algún tipo de problema. Sí, de hecho, cuando una mujer no bebe, lo primero que te dicen es: ¿estás embarazada? Digo, no, a lo mejor es que hoy no me apetece beber. Yo tengo la suerte de conocer gente joven, por lo que hablabas de que no beben nada, y eso, sus amigos le incitan: ¿pero por qué no bebes? ¿Por qué? Dice: es que no quiero beber, es que me lo paso tan bien conmigo mismo que no necesito beber nada. Porque todos lo hemos hecho en un momento de nuestra vida para desinhibir, no me salía la palabra ahora, desinhibirnos. Sí. Y entonces, pues luego te das cuenta que sirve para ese momento puntual, pero a la hora de la verdad no es bueno el consumo diario para nada del mundo. Bueno, ahora nos lo va a explicar mejor Héctor, del alcohol, pero sí que es verdad que pocas personas, pero hay personas que no prueban nada del alcohol. Bueno, Héctor, tú eres una de ellas, se puede decir, sí, ¿no? Sí. Yo dejé de consumir alcohol al final porque vi que no tenía mucho sentido. Parece que, empiezas a consumir cuando eres adolescente, cuando sales un poco con los amigos y eso, te lo pasas bien en ese momento. Luego al día siguiente no te lo pasas tan bien por la mañana y ya dejas de salir, y al final yo consumía en ese contexto particularmente y dije, pues no voy a dejar de consumir alcohol porque tampoco hay bebidas que me gustan más, y ya pues he tenido pues las encuestas de por qué no bebes, tal, de diferentes grupos de amigos. Claro. Como que si, oye, te pasa algo, es tan malo, es un problema. De hecho, nosotras aquí inconscientemente lo hemos hecho, ¿no? Pero no bebes por algo, o no bebes porque no quieres, o porque no te gusta, o sea, hemos preguntado. Es una pregunta automática prácticamente, porque yo creo que sí, de la población adulta, a lo mejor, no sé qué porcentaje será, pero a lo mejor el 1% o el 2%, gente que no beba nada nunca, abstemios. Yo creo que estaremos por ahí, entre el 1 y el 2%. A mí otra cosa que me preocupa mucho es la romantización que se le da al hecho de beber, por ejemplo, en series, películas, siempre que vemos a una mujer sobre todo lo hacen con mujeres, que escenificando un momento de tristeza o de soledad, que llega a su casa de agobio, o se abre una botella de vino, se sirve la copa y es como su momento de paz. Entonces ahí es cuando estamos normalizando e incluso incitando al consumo de alcohol, que oye, que si te bebes una copa de vino no hay mayor problema, pero cuando empiezas a normalizarlo y hacerlo algo habitual,
Sí, yo creo que lo peligroso es eso, lo que has comentado, por ejemplo, ese momento de asociar un momento de tristeza o de ansiedad o cualquier tipo de problemas, recurrir a la sustancia, ¿no? Al alcohol en este caso. No debemos olvidar de que es una droga también, es una sustancia adictiva, ¿no? Que a veces, como lo tenemos en la nevera en casa, nos olvidamos, ¿no? Pero tenemos una sustancia adictiva que nos puede ocasionar un montón de problemas. Entonces aquí lo peligroso es hacer esa asociación, decir, bueno, cuando estoy mal, o tengo mucho estrés, por ejemplo, llevo una semana que no he parado, venga, llego a casa y entonces tengo mi momento de soledad, recurro a la sustancia, al vino, por ejemplo, en este caso, o a la cerveza, o a una copa, y ya pues se acaba, ¿no? Ese problema. Entonces, yo creo que al final el estrés y los problemas hay otra manera de gestionarlos. Es verdad que a veces es el recurso fácil, ¿no? Como, bueno, me bebo una copa, ya estoy mejor, más tranquilo, pero realmente es como un efecto sedativo que luego, cuando pasa el efecto, pues esto es una droga al final depresora del sistema nervioso central. Claro, luego entonces, es todo lo contrario también. Sí, luego al final te vas a encontrar peor, más desanimado, de bajón, entre comillas, ¿no? Es que precisamente hoy hemos hablado de la depresión con el doctor Eduardo González y por eso estamos diciendo que son unos temas muy importantes. Y es verdad, recurrir además, como dice Claudia, te ponen la película así, ay, o estoy cansada, tengo un día de los niños me lleno la bañera, una bañera preciosa, una espuma, me pongo la copa de vino ahí y yo estoy ahí tan relajada. Como que te hace cool, ¿no? Sí, te hace más interesante. Sí. Pero luego estás hablando del vino, pero luego, por ejemplo, eventos deportivos. Ahora hay una polémica grandísima porque en Qatar, como sabéis, el consumo de alcohol pues no es legal y allí se ha liado porque en muchísimas culturas se junta disfrutar del deporte con el consumo de cerveza. Claro que si no, no lo entienden además. No voy a Qatar. Si me permitís, hoy, esta mañana, en un grupo de amigos nos han mandado un vídeo del cual nos hemos reído, pero que ejemplifica un poco, no con el deporte, sino con el alcohol en general. Héctor, si te pones los auriculares puedes escucharlo, y los oyentes también así le pueden prestar algo de atención. Me dice algo, o sea, alguna cerveza por ahí, pero como que tampoco bebo alcohol, no bebo mucho alcohol. Pues te has pedido un gin tonic, Ya. Dice, yo no bebo alcohol, dice, pero te has pedido un gin tonic, dice, ya. ¿Sabes? Que hemos normalizado ese uso del alcohol, hemos optado por decir, bueno, pues bebo poquito, me tomo 6 gin tonics el fin de semana. Claro, sí, muchas veces a lo mejor he tenido una conversación con alguna persona y eso, ¿no? Le preguntas, ¿tú bebes? Y te dicen, no, yo no bebo, solo de vez en cuando a lo mejor me tomo alguna cerveza o cuando salgo, pero ya se justifican, dicen que no beben, ¿no? Porque a veces pensamos que beber es beber todos los días y en grandes cantidades, pero beber simplemente es beber, aunque sea habitualmente. Consumir alcohol. Y aquí lo peligroso es, sobre todo para los jóvenes, porque a veces los jóvenes piensan, bueno, yo solo bebo un día por semana, no pasa nada, pero es que a lo mejor ese día estás abusando y estás perjudicando también tu cerebro, a lo mejor estás poniendo en riesgo tu futuro también, porque es que el alcohol es responsable de diferentes tipos de cáncer, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, pérdidas de memoria, de atención también, vamos a perder el control o la ilusión incluso por las cosas. Claro, y luego también el riesgo que supone todas aquellas personas que consumen alcohol y luego cogen el coche. Eso también, hay un montón de muertes, claro, no sé cuántos millones de muertes había relacionadas con el alcohol, no sé si eran más de 3 millones de muertes, hay un montón de muertes relacionadas con el alcohol, entonces tenemos que llevar cuidado con eso también. Hay un montón de campañas de sensibilización, ¿no? de la DGT, pero al final es responsabilidad de cada uno y yo conozco mucha gente, lamentablemente, que coge el coche y piensa que ya se le ha bajado el efecto, que se le ha pasado y que no pasa nada. Sí, y luego también, Héctor, que lo hemos visto en muchas personas, hay personas, pero normalmente, bueno, ahora diré lo de normalmente, que, bueno, pues se lo pasan bien, se ríen, tienen un buen momento, pero hay otras que le da por todo lo contrario y se vuelven agresivas. Sí, también, claro, eso puede potenciar. A lo mejor son personas que tienen ya tendencias a agresividad o que tienen a lo mejor dolor o frustración dentro, entonces con el alcohol muchas veces, claro, lo que va a hacer es potenciar a lo mejor eso y lo van a sacar lo que tienen dentro en ese momento. Y bueno, hay personas que, como digo, sí que se pueden volver un poco más peligrosas a lo mejor con el consumo de alcohol o mezclando sustancias, a lo mejor también, porque el alcohol luego es como la droga inicial, pero luego esto da pie también, sobre todo en contextos nocturnos, a probar otro tipo de sustancias o a jugar, por ejemplo, a tener problemas con el juego también. Así que, bueno, es Héctor, algo bastante peligroso. Estos días estás impartiendo charlas a los más jóvenes sobre temas parecidos a este. No sé si el alcohol es uno de ellos. Sí. Me gustaría saber cómo reaccionan ellos cuando tú les explicas los efectos adversos que tiene el consumo de alcohol en la salud.
Sí, bueno, yo creo que ya tienen en cuenta que el alcohol no es bueno, ¿no? Yo intento abrirles los ojos y realmente, bueno, llegarles, ¿no? A través de no solo mi propia experiencia, sino de los datos que hay, ¿no? Los riesgos que tiene el consumo del alcohol, hacerles ver que se puede vivir de otra manera también, ¿no? Porque muchas veces parece que no tenemos alternativa y nos dejamos llevar tanto, ¿no? Y lo normalizamos tanto. Entonces, para mí es muy importante que ellos al final tengan criterio propio y tomen sus propias decisiones. Y en ese momento nos cuesta mucho la adolescencia. Entonces, sí que les hago mucho hincapié en no dejarse llevar por los demás, pensar las cosas, ver las consecuencias que tiene después el consumo de alcohol y a dónde les va a llevar realmente ese consumo, ¿no? Porque cuando consumimos es solo para disfrutar de ese momento, luego al día siguiente por la mañana sabes que vas a estar peor y al final no te aporta nada, es una sustancia que es que no te aporta nada. Esta mañana precisamente me comentaban respecto al alcohol, hablando que las personas, bueno, que están dejando el alcohol, que están en ello, pues que no pueden probar ni siquiera, eso no lo sabía, ni siquiera una 00. Claro, porque al final una 00 lo que va a hacer es recordarles al alcohol, a la cerveza normal, y entonces eso va a ser un disparador también que va a potenciar las ganas de consumir. Claro, al final una persona que tiene problemas con el alcohol no puede consumir ni 00, bueno, alcohol por supuesto que nunca, y sobre todo alejarse también de ese ambiente, ¿no? A veces no pueden ni siquiera entrar al bar, no deben, sobre todo al principio, porque ya asocian también el contexto, ¿no? Claro. Y entonces se sienten ansiosos a lo mejor o les entran ganas de consumir, se tienen que separar un poco de todo, sobre todo el primer año. Estaban hablando precisamente del grupo GAES, de lo que está ayudando a tantísimas personas a salir adelante con este tema, y hablaban de eso, que ni siquiera una 00 podían tomar, que será un dato yo que desconocía, pero claro, tiene toda su lógica. A mí me da la sensación, y puede que aquí no esté hablando con conocimiento de causa, pero me da la sensación de que el alcohol es una de esas adicciones que es de las que más cuesta asumir. Porque no parece algo tan grave. Es decir, cuando eres adicto a otro tipo de sustancias, a otras drogas, pues tienes un deterioro notable físicamente, o a lo mejor pues con el juego pues pierdes cantidades ingentes de dinero. Sabes, que como que dices, pues el problema es aquí, pero el alcohol al ser algo tan socialmente aceptado, creo que cuesta mucho decir, oye, hay un problema y tengo que solucionarlo. Claro, sí, yo creo que tienes razón, ¿no? Porque al final es una sustancia que consume todo el mundo, o casi todo el mundo, que mucha gente también la consume en grandes cantidades y a lo mejor lo hace solo un día a la semana. Entonces hay personas a las que les gusta mucho salir y en lugar de un día a la semana a lo mejor lo hacen 2 o 3 días a la semana, y luego entre semana también consumen. Entonces ellos mismos a lo mejor se hacen llamar como bebedores, o personas que les gusta beber, pero social, ¿no? Que se dice. Social, claro. Yo en casa no bebo, solo bebo cuando estoy fuera, claro. Pero realmente a lo mejor se pasan la vida fuera consumiendo alcohol en grandes cantidades. Claro. Yo en casa no bebo ya, pero es que no pisas tu casa, entonces. Claro. Entonces, bueno, muchas veces es el problema de reconocerlo. Como hemos hablado otras veces, ¿no? Si no lo reconocen, pues van a seguir igual o peor, ¿no? Entonces la clave aquí es aceptar ese problema e intentar solucionarlo, pero bueno, es una decisión muy personal de cada uno y es un trabajo también muy personal. Bueno, pues dicho esto, Héctor, si quieres dar algún consejo para padres que ahora nos escuchen, porque ya digo, los más jóvenes han tenido el lujo de contar contigo a nivel presencial en los institutos, pero para esos padres que estén detectando que algo falle ahí, o que sus hijos quizás estén jugando demasiado con el tema del alcohol. Sí, a ver, aquí cuando hay abusos de alcohol siempre es un problema de fondo de algo más, normalmente emocional, ¿no? Es algo que no está bien en la vida de los adolescentes, ¿no? De los jóvenes, así que les invitaría un poco a abrirse con ellos, a tener una conversación profunda, intentar entender las razones que le llevan a ese consumo, porque podemos empezar a consumir sustancias por la presión social, pero luego cuando estamos abusando lo hacemos porque algo nos preocupa o algo no está bien en nuestra vida. Entonces yo en el caso de los padres intentaría llegar al fondo de la cuestión. Y por ejemplo, si es en el caso contrario, o sea, es un hijo que nota que su padre o su madre o un tío, yo qué sé, está abusando también, y que se le está yendo de las manos. Claro, sí, es claro que es un problema para el niño. Muchas veces aquí lo que podemos hacer es apoyarnos a lo mejor en algún familiar que intente hacerle entrar en razón a esa persona, que busque ayuda, porque al final los adultos a veces no, por orgullo, ¿no? Muchas veces no quieren reconocer, no quieren pedir ayuda. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, en Torrevieja una gran asociación como es GAES, que ayudan a muchísimas personas encima de manera gratuita, de manera voluntaria. Que eso es muy importante. Es importantísimo, y hacen, dedican al final su vida también a ayudar a los demás, así que, y lo hacen muy bien. Yo he estado allí, he estado con ellos en terapia de grupo, y es gente muy, muy profesional, así que yo les recomiendo a todo el mundo que se acerque si tiene cualquier tipo de problema con las sustancias.
Bueno, pues también recuérdanos dónde estás tú, dónde tienes la consulta y cómo se puede poner los oyentes en contacto contigo. Sí, tengo la consulta en Joaquín Chapaprieta 26B y nada, se pueden poner en contacto conmigo pues a través de Instagram, por ejemplo, HM Psicólogo, o en el teléfono 630-528676. Lo repites otra vez, Héctor, porque mientras ha ido rápido, y boli, seguro que dirán, me interesa y quiero que hable con este chico. Sí, pues a través del móvil, por ejemplo, para una cita sería 630-528676. Bueno, y si no, que nos lo pregunten a nosotros, que ya le pasamos. Pasamos, nos preguntan el teléfono. Pues gracias, Héctor, muy interesante. Tenemos que cuidar a nuestros pequeños, a nuestros mayores, a todo el mundo que tenga un problema, que no dé vergüenza. La vergüenza es seguir haciéndolo. No tienen por qué tener, porque por lo que sea en la vida se han metido, pero se puede salir de ello, como bien ha dicho Héctor, y solamente hay que pedir ayuda. Gracias, Héctor. Gracias a vosotros. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Vamos a poner esa ya conocida sintonía en tu honor. Pues vente al bar de enfrente, El Callejón, con un